Damos nuevamente la bienvenida a Maxim Cucciade, que nos va a hablar acerca de la esclavitud de los gitanos en los principales de Moldavia y Montenegro. ¿Quién puede apagar un poco, José, la luz? Bien, otra vez, como el micrófono, los supervivientes son invitados a escuchar un poco, porque voy a hablar de 500 años de esclavitud de los romanos en los principados. Un ratito, es más correcto. De la cuestión de la esclavitud de los romanos en esos territorios, en los dos principados danubianos, que se ha prolongado alrededor de 5 siglos. No es un chiste, 5 siglos. Y olvidado de todo, en la historia oficial de Europa y también de Rumanía. Es un reto verdadero para el ponente, porque puede partirse en una serie de temas distintos, pero vinculados. Es un reto porque hay poco conocimiento de la situación de Rumanía en Europa occidental, pero tampoco en Rumanía misma. El tema se puede partir en subtemas. Hay normalmente la descripción histórica. Bien. Otro, cómo se ha planteado de nuevo la esclavitud en un continente donde había desaparecido. Otra pregunta, ¿hacia qué grado esta esclavitud tenía carácter étnico o no étnico? ¿Y qué papel juega la dimensión económica? Además, hay un aspecto importante, cultural y psicológico. ¿Qué impacto ha tenido la esclavitud en términos de conservación o de pérdida del patrimonio cultural gitano? Y también qué ganancia eventual se puede identificar en eso. ¿Qué impacto psicológico hacia hoy en día indujo en la población post-esclava y en la población mayoritaria? La abolición es también un tema complejo. ¿Cómo ha empezado? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió la primera abolición? Porque 2 aboliciones sucesivas. Vinculaciones con movimientos de abolición en Francia, de la esclavitud en Francia. Y la de 55 en Moldavia y el año siguiente en Tsararumyassk. ¿Cómo ocurrieron? ¿Cuál fue el elemento motor de la decisión de abolir la esclavitud? ¿Solo humanismo y progreso? ¿O otras intenciones por detrás? ¿Cuáles fueron las secuelas de la esclavitud? ¿Cómo se consideran desde entonces por los Roma y por los otros? Y debemos además añadir 3 temas. Las controversias de hoy. Empezaré con eso. Y la esclavitud en la literatura. Y otros temas esenciales vinculados con eso, desconocidos aquí. La ascensión de Stefan Răzvan del estatuto de esclavo al trono de Moldavia y su caída después. Fue asesinado. La relación entre los Roma y Vlad III, más conocido como Drácula, personaje histórico que jugó un papel también en la liberación, en el progreso de Rumanía.
Los movimientos cimarrones de esclavos rebeldes, llaman netos, tontos, en Rumanía. La fundación del Fransterio de Skyen, Fransterio es una forma antigua de kibbutz. El segundo fue fundado con romes en Skyen. Y además la historia del nombre de Tzigán, que es vinculado con todo esto. ¿De dónde viene? Tzigán, Tzigoiner, Tzigán, Chingene, Tzingaro, Chigonas y todo eso. Bien, la buena noticia es que no voy a hablar de todo. Todo eso es un montón de material. Voy a intentar por lo menos desarrollar lo más importante para el tema de nuestra reunión en términos de persecución. Pero sería bien de publicar la totalidad en un libro después o en el modo así en internet, porque no creo que podamos tratar todo en una jornada ni tampoco en un seminario. Para empezar, es importante dar una clarificación geográfica. Los dos estados de hoy, de Rumanía y Moldova, la República de Moldova, hoy son dos entidades. Pero en la Edad Media eran tres identidades. Los dos principados de Moldavia, que cabe Bogdan, que es ahora en Rumanía, y Basarabia, que es la República de Moldova, más o menos. La Tzara Românească, tierra rumana, era el otro principado, independientes, los dos eran independientes, y además Transilvania, que no era independiente, era una región de Austria. Aquí se ve mejor que la Transilvania no es estado, sino parte de Austria. Bien, empezaré con la dimensión actual de la esclavitud y, quizás es mi enfermedad, la negación de la esclavitud. Porque hay crimen, pero después del crimen no se daba. Estaba en el autobús. Pero la negación es también crimen, como la negación del Samudaripen es crimen. La negación directa, dicen que no conocemos nosotros una esclavitud de los gitanos, de los ciganos. Es historia ficción, es ciencia ficción gitana. Otro discurso es que, por supuesto, pero todos sufrían juntos, como hermanos, en una pobreza común. Eso es la versión, que todos somos iguales en la injusticia. Otra forma es que muchos campesinos eran siervos, con confusión entre esclavo y siervo. Y la última, los culpables eran los griegos, no los romanos. Pero la culpa no es dimensión, no es categoría de historia, la culpa. Es moral, pero no es científico. Y eso, la actitud más sencilla y más brutal es de negar directamente. Eso es una invención de enemigos del pueblo romano, de naciones celosas del patrimonio y de la cultura romanas y que buscan nuestra pérdida, nosotros pobrecitos romanos. Es una mera mentira porque no hay ninguna documentación histórica. Es ciencia ficción gitana. Y tales negaciones se han multiplicado en los años 90, sobre todo en diarios y discursos políticos. La segunda que he mencionado es decir con lágrimas en la voz: esos tiempos remotos eran muy difíciles para todos, romas y campesinos, todos morían de hambre y no se puede hacer diferencia entre la desgracia de los unos y la desgracia de los otros. Todos sufrían juntos como hermanos desgraciados. Eso es muy europeo, burocrático, payo, gacho y todo eso. La tercera es, muchos campesinos no eran tampoco libres, eran siervos, vivían en servidumbre, los que los ponían en el mismo nivel como los romas esclavos.
esclavas. Género. Y la cuarta es lo que he dicho, que los ricos fanariotes del barrio de Fanari, ellos, los griegos, los que tenían las peras, ellos eran los responsables. Bien, no merece discutir la negación directa, como lo he dicho ayer, porque no hay argumentos válidos contra los vendedores ambulantes o no de mal fe. Su metapolítica es tan fanática que pierden todo sentimiento de razón, de comprensión, incluso a menudo el oído, son sordos. La segunda contestación es que utilizado, entre otros, por Akim Fiorel, un historiador, y Matei Karazaku, también otro historiador de Rumanía. Con eso nos enfrentamos también a una mentira, porque el estatuto de esclavo no guardaba ninguna relación fija con la pobreza. Habían campesinos pobres y otros ricos. Había también esclavos pobres y otros ricos. Un impedimento a una visión pertinente de la esclavitud en los principados es imagen de los esclavos afroamericanos difundida por la cabaña del tío Tom, por supuesto obra maestra, pero que representa una realidad diferente. Es verdad que la mayoría de los esclavos y también de los campesinos eran pobres, pero no era ninguna regla sistemática. Familias de esclavos habían amasado riquezas relativas que les permitieron irse del país después de la abolición o asegurarse ahí una vida aceptable. Al nivel de la educación debemos romper también estereotipos. Recordemos que había gitanos que trabajaban para sus dueños como secretarios y hablaban y escribían el griego y el romano eclesiástico, que eran los dos idiomas de la administración. Se ve una ley sobre la esclavitud en griego y en romano antiguo. Y a menudo hablaban el francés, mejor que bastantes habitantes de las aldeas francesas. Eran bien considerados y disfrutaban de la confianza del dueño a quien calculaban su dinero y sus bienes, y costaban más que un gitano analfabeto para venderlo. Esos gitanos se llamaban grametici o tzigani-kugurt, es decir, gitanos con libros, y uno de ellos es el personaje principal en la obra maestría de Bogdan Hrasteu, Răzvan și Vidra, una pieza de teatro fantástica que sería muy bien traducida al español y hacer conocer aquí. Y otro ejemplo es la maestra de la escuela de chicas del Fanasterio, que he hablado antes, que era gitana. La maestra de la escuela era gitana. Stanka Constantiniascu, quiero decir su nombre para no olvidarlo. Por supuesto, todo eso rompe los estereotipos y se podría aconsejar a los químicos, a los historiadores, de promover una visión realista y objetiva del pasado, más bien que recurrir a la lágrima fácil y el concepto conmovedor, pero inexacto. El tercer argumento ahora, que sierve y esclavo eran lo mismo. Hay contraargumentos aquí científicos. El primero, los romanos estaban legalmente bajo el entero control de sus dueños, los cuales tenían todos los derechos sobre ellos, sus familias y sus posesiones, y podían hacer todo lo que quisieran, venderlos, comprarlos, intercambiarlos con otros gitanos o con animales, bienes o casa. Podían además darlos como obsequio o dos, dejarlos en prenda, como herencia por testamento, como bienes confiscados, para apostarlos en juegos, ofrecerlos a los sacerdotes y iglesias, pagando así que durante el servicio los nombres de los donadores fuesen mencionadas y bendecidos de Dios. Y eso individualmente o por grupos. El capítulo primero del Código de Karagia contiene sobre la esclavitud, contiene por ejemplo
entre muchos otros, el siguiente artículo. En cuestiones de dote, los gitanos, como cualquier ganado o edificio, se dan a sí mismo bajo estimación, dan a la otra familia. Están con el ganado en la responsabilidad del marido. Los siervos, pues, no era así. Los siervos de verdad eran atados a la tierra y se podían vender o entregar, pero solo con la tierra. Lo que significa que no podían ser separados de su familia y todo. El historiador Jurescu escribe: nunca hubo confusión entre la esclavitud robía en Rumania y la servidumbre de campesinos llamados români-ovecini. Al lado del esclavo, el rom o tzigán, privado de libertad, el rumano, al contrario, siempre fue considerado como hombre libre. Bien. Eso se escribía antes, pero en el momento actual de negación se dice el contrario. Y crea que se necesita aquí una explicación sobre la servidumbre. Panayitis Strati, escritor importante, creo que obras suyas fueron traducidas al español, es el primero que comparó la servidumbre a la esclavitud, escribiendo. Es una citación de Panayitis Strati. En cuanto al campesino, ese esclavo en explotación, no es alimentado ni alojado por un boyardo, es la verdad. Y es libre solo para morir de hambre. El dueño no los ahorra más que el gitano después de haberlo despojado de su tierra. El mecanismo era que el dueño de un territorio desposeía a los campesinos de la tierra, que caían entonces en servidumbre para servir gratuito el dueño, pero siendo más hombres, seres humanos, no como los rom, que eran animales. Es verdad que la vía a la servidumbre de campesinos era cuando los propietarios aumentaban los impuestos para estufarlos. Entonces los pequeños campesinos eran estrangulados por las deudas, perdían sus tierras y caían en la dependencia jurídica y económica de los boyardos, es decir, la servidumbre. Y eran llamados siervos, el número Shermi, un préstamo a los idiomas occidentales, una noción importante del occidente. El segundo, la diferencia del servo. Un rom no tenía personalidad jurídica. Era su dueño quien asumía la responsabilidad por cualquier culpa suya. Como cuando un niño, por ejemplo, un perro o otro animal cometía una falta. Y es él, el dueño, que pagaba una indemnización al lado víctima. Cuando el dueño no quiera asumir la responsabilidad de la falta del gitano, el otro lado podía vapulear al culpable rom tanto como quería. El hecho que el rom no tenía personalidad jurídica también significaba algo más. No tenía derecho a acudir a los tribunales, no tenían tierra. Cuando digo tierra, puede ser bosque, estanque, otra propiedad. Para pagar sus impuestos con su producción, se convertían ellos mismos en bienes y entraban en el sistema de pagamento de impuestos e intercambios entre el hospodar, el príncipe, lo cual era el propietario primordial de todas las cosas. Los boyardos y el clero. El don, el príncipe, daba tierras, estanques, bosques o personas, como los rom y como los beach, sin tierra al clero, para que rezasen a Dios para su felicidad, su riqueza, sus difuntos, y los boyardos para el don. Daba también riquezas a los boyardos para apoyo político. Y los boyardos entre ellos intercambian y con la iglesia.
Eso era el principio fiscal, que empieza con la fiscalidad y después el intercambio entre los tres poderes, podemos decir el príncipe, los boyaros y la iglesia. Y otro aspecto era el principio consuetudinario, que eso venía del derecho romano. Si una práctica permanece bastante tiempo sin ser denunciada, entonces coge fuerza de ley. Fue el caso de la esclavitud. Y es eso. Hacia ahora no hay ningún racismo y no hay ninguna culpa de los humanos. Es un mecanismo legal. Y por lo tanto, tengo miedo de todos los mecanismos legales, muy legales, y votarlos. Porque cuando se encuentran dos principios así, el resultado, como el Samudaripen también, fue legal. La accesión de Hitler al poder fue legal, fue democrático. Debemos permanecer vigilantes en todas las situaciones. Es importante subrayar aquí que la esclavitud no tenía carácter étnico, ya que además de los esclavos rom, se hallaban otros esclavos, llamados balacos, conocidos hoy en día como beyesh o rudari, dos palabras que significan mineros. Eran gacho-rumanos que venían del sur de Serbia, la antigua Moesia superior, donde sus antepasados fueron latinizados hace más de 2000 años. Fueron los primeros latinizados en los Balcanes. Y quien se especializaban en objetos de madera, cubas, cucharas, escudillas de madera, tazones de fruta, usos y espadañas. Es por eso que los rom los llamamos castalete, la madera. Llevan localmente otros nombres como coritar, nimburar, albieri, etc. Ellos, esos pueblos, nos llaman a nosotros lugutar, para hacer la diferencia. No vienen de India, no hablan el romano, no se reconocen como romanos. Sin embargo, los romanos modernos, sobre todo los burócratas y después las autoridades internacionales como el Banco Mundial, que no es célebre para su conocimiento de la realidad, los han mucho tiempo tratado como si fuesen romanos, por mera ignorancia de la historia de la palabra. Aquí una belleza que vende su producción, y eso da vista de la producción típica de los vinos, de esta populación de origen balcánica antigua. Lo interesante es, por lo tanto, que un proceso, eso es importante desde el punto de vista epistémico, como dice Hugo, es un proceso totalmente ciego y además legal de reducción a la esclavitud de personas sin tierra, proceso que no era étnico en el principio, va a inducir una dinámica que crea una nueva agrupación humana transétnica, la cual va a ser percibida como étnica por falta de conocimiento, derivando de una total falta de interés o respeto para la población del pueblo. La discriminación, la distorsión, como dice Nazareno, étnica, no es el motor inicial de esta dinámica, son los resultados del proceso. Animalización, marginalización, exclusión, que van a crear las precondiciones de la discriminación étnica que conocemos ahora. Eso era el mecanismo histórico, pero hay también lo moral o político frente al pasado. Como numerosos otros acontecimientos históricos hoy inaceptables, la esclavitud en los principados, no puede tratarse desde la percepción de ahora. Sería un anacronismo. No se puede ver como una perversión del pueblo mayoritario frente a los romanos, sino como la consecuencia, la combinación cuasi mecánica de principios ideológicos
legales, diplomáticos o económicos que aislados podían parecer inocentes, aislados en su esencia. No debemos sacar del pasado acusaciones retrospectivas y aún menos odio contra cualquier actor del pasado. Sería una anacronismo. Lo que es constructivo es sacar lecciones para el presente y el futuro. Aquí, boyardos, ricos. La culpabilidad retrospectiva no es ninguna categoría científica histórica y por general se suele usar como pretexto para manipulaciones. Eso no excluye la posibilidad, cualquier que sea la época, que mentes brillantes pueden ir en contra de la ideología dominante. De todo modo, los romanos de hoy no pueden ser sacados responsables de lo que ocurrió hace siglos. Hoy en día no es el pasado que se puede considerar como gran vergüenza de Rumanía, sino su actitud de rechazo que bloquea más de 150 años después de la abolición toda clarificación. La vergüenza no es el pasado, la vergüenza es lo que dicen o negan hoy. En un espectáculo reciente, la gran vergüenza, la Romney de Rumanía, en febrero pasado, Alina Sherman explica la importancia del reconocimiento del pasado para adelantar. Y dice eso una citación de Alina. Toda la retórica sobre los romanos se está construyendo apoyándose en observaciones de hoy. Pero nadie nunca se pregunta por qué hemos llegado a tal situación. Esta gente tuvo las mismas oportunidades como los demás. Es crucial que Rumanía y el demás de Europa comprendan que los antepasados de los romanos eran esclavos y que las consecuencias siguen siendo visibles hoy en día en ojos de gitanos, en ojos de rumanos. La gran vergüenza verdadera no es tanto este pasado de la esclavitud que el olvido forzado de este pasado. Y tenemos muchos ejemplos del rechazo del tema por complejo de culpabilidad sin fundamento. Voy a citar uno. Cuando Alina Sherman propuso como tesis de doctorado una descripción, estados de los lugares, de las principales características de la esclavitud romana en Rumanía, le fue constatado, la tesis que usted propone es demasiado militante. Tiene usted que decidir si quiere ser una académica o una activista. Y ha pasado entonces al teatro. Así fue también rechazado mi introducción a la historia de los Roma, pedida por el Instituto Húngaro de París y vetado por el director de ese instituto, que no conocía nada de la historia. Era un burócrata, entre otros. Y en mi introducción nadie no ha encontrado la menor huella de militantismo. Solo no era acorde con los estereotipos clásicos, no se alineaba con ideas comunes de seguir. Otro ejemplo, el primer máster de mi estudiante Silvio Betti fue también rechazado en mi ausencia, que estuve entonces en Hungría, rechazado por mi colega Kazaku, el mismo, y sin ninguna explicación, solo que trataba de esclavitud en los principados, al momento que Rumanía accedía a Europa. Otro estudiante de Budapest, explicando a su profesor que está filmando una película sobre la historia de los Roma, se lo contestó. Señor, ¿se da cuenta usted de lo que está haciendo? Les dará una identidad a los gitanos. Podríamos amontonar otros ejemplos. Al apoyo de mi posición de pasar a una visión más liberada de acusaciones respectivas, que sería cerrar este parágrafo por dos citaciones del escritor. Yo lo sé. Eso no. Y no sé qué tiempo pasa. No. Citando el escritor
negro. Se ve que no es políticamente correcto decir que es negro, pero es su color de piel, es la falta de su padre y de su madre, no mío. Escribe: un crimen contra la humanidad ya no pertenece a un pueblo, sino a todo el mundo. Y en otro sitio dice: por la mañana no me despierto con en mi cara el escupitajo que mi padre colonizador ha recibido. No me despierto con el cuerpo magullado por los golpes que han herido a los antepasados de negros estadounidenses o negros de las Indias occidentales. No. Pero la memoria es importante, memoria constructiva. Por supuesto, tales consideraciones no significan que podemos olvidar, y así que el olvido pueda valer cualquier saldo de cuenta por lo que el pasado ha acumulado en el presente y legado en herencia al futuro. Como lo dijo el presidente Chirac en la inauguración del Museo de la Esclavitud: en la historia de la humanidad, la esclavitud es una lesión, una abominación perpetrada durante siglos por los europeos. El recuerdo de la esclavitud es una herida todavía viva para muchos de nuestros conciudadanos. Muy bien, pero la esclavitud de los romanos era olvidada. ¿Qué significa entonces ser esclavo en los Principados? ¿Qué significa esta lesión de la cual habla Chirac? Esta abominación, esta herida todavía viva. Podemos apoyarnos en las descripciones de contemporáneos que nos proporcionan una idea bastante precisa, aunque se suelen referir a los aspectos más inhumanos, porque son ellos, más que la rutina de la vida normal, que pueden inspirar la pluma del escritor. Algo extraordinario, una atrocidad, puede inspirar más que la vida normal. Entonces tenemos en cuenta que lo que voy a leer de los testimonios es una parte de la reta, no esta parte de la reta entera. La reta entera también cabe la posición de Stefan Rezvan, príncipe de Moldavia, también la historia de Asdeu con secretarios, todo eso. Jean-Alexandre Vaillant escribe: ¿quién son estos animales que veo allí en la bruma de la tarde? Vienen y van a veces en 4 patas como ratas y a veces en 2 pies como monos. Según cuando se agachan o se levantan, me parecen pigmeos o gigantes, topos o usos. Por mi fe, son hombres gitanos. Son 6 y hay una guardia allí mirándolos. Están en arena del río. Todo su cuerpo está cubierto con una gruesa capa de betún y tienen hierros en los pies y un yugo en el cuello. Este yugo tiene 3 largas puntas que les prohíben inclinar la cabeza. Los guardias me explican: cuando no tienes hierro se escapan. Cuando se les da ropa, las venden. Cuando no tienen el yugo, duermen. Otra descripción en el Magazine Pittoresque: degradado para la esclavitud, estupefactos por la ignorancia y los golpes, no tienen absolutamente nada en compensación. Son un rebaño, mantenido por los boyardos al menor gasto, alimentado con mamarigar, una especie de gacha de maíz. Su prenda de verano está hecha de una tela gruesa que usan hasta que sea podrida. La lluvia los lava y los niños van completamente desnudos. En el invierno se envuelven en trapos encontrados en la basura, ropas viejas, colchas o alfombras viejas, todo se usa como ropa. De vivienda ni siquiera les permiten el lujo de soñar. Panayotis Trati, el escritor que ya he mencionado, dice: en Rumanía
se habla francés con fluidez. Los jóvenes son todos volterianos. Los ancianos compiten en donación vías a las iglesias. Sin embargo, entre un homenaje a Voltaire y una limosna a Cristo, el dueño extiende su cocinero gitano en el suelo y se les golpea sobre las espaldas por la más mínima falta, 50, 100 o 200 pestañas. Vía esclavos gitanos vapuleados solo porque el boyardo enojado no había cómo descargar su veneno. Y las mismas prácticas son en vigor entre todos los monasterios, centros de vicios públicos, verdaderos harenes. Los gitanos se consideran ganado vacuno. Están emparejados en momentos específicos y sus esposas, sus hijas, sus vidas están disponibles para el provecho del dueño. Otro testimonio, Félix Colzón, visitando a un boyardo rumeno, dijo en su memoria: la miseria es tan legible en los cuerpos demacrados de los esclavos que al mirarlos corremos el riesgo de perder el apetito. Cabe señalar que, aunque la ley no permitía que un boyardo matara a su esclavo, esta práctica era, sin embargo, un lugar común. De todo modo, la ley no prohibía el castigo corporal de todos modos y la hambruna por fuerza, terminándose con la muerte del esclavo. Mihai Cogălnicianu, un hombre político mayor, un padre de Rumanía y del idioma rumano y de tantísimas cosas fantásticas, escribo: cuando era joven vi en las calles de Iași era la capital entonces de Moldavia, vi en las calles de Iași seres humanos con las manos y los pies encadenados, algunos incluso llevando anillos de hierro alrededor del cuello y la cabeza. Los castigos crueles de azotes, hambre, asfixia con fumo, el apego desnudo en la nieve o en un río congelado fueron el trato infligido a los gitanos. La santidad de sus matrimonios y sus lazos familiares no fueron respetados. La mujer era arrancada de su esposo, la niña separada por fuerza de su madre, los niños sacados de los brazos de sus padres, separados y vendidos a todas partes de Rumanía. Ni solo los hombres ni las leyes se compadecían de estos desfortunados seres humanos. No es lejos del Samudaripe, de lo que ocurrió en el tiempo del nazismo. Y Bogdan Asdeu, también un escritor fabuloso, cita un anónimo del siglo XVI que escribe: si alguien a espaldas del príncipe vendía un poco de uva o algo que estaba sujeto a sus impuestos, el príncipe de Joan Voda, hacía ponerlo un anillo con una cadena en su nariz, lo entregaba a los verdugos con las manos atadas en la espalda para azotarlo por plazas públicas, y luego el cadáver se echaba esparcido sin entierro, sirviendo como alimento para los perros. Y eso, aquí hay la clasificación de las tres categorías de esclavos: los esclavos del Hagar, del príncipe; la segunda de los Rajai, de los sacerdotes y monasterios; y la última de los boyar. Hay más profesiones. Aquí yo creo que podemos publicarlo, y entonces sería aburrido de leer todo eso. Los más numerosos eran los esclavos del príncipe. Es más pequeño aquí porque tenían menos profesiones, pero son los más numerosos. Después los monasterios y por fin los boyardos,
divididos en dos grupos, los que vivían los boyardos en la casa y los que vivían entre los campesinos del boyardo. Y llegamos a la abolición de la esclavitud. Aquí se ve un billete, y propongo de hablar un poco de la abolición. Ves que la abolición es cerca del fin, y de sus etapas. Y mencionar los primeros, cómo ocurrió esta abolición. Los primeros que criticaron la esclavitud fueron los diputados rumanos del Parlamento de Țara Românească, llamado Ceaușescu Adunare, quienes en 1746 publicaron una declaración diciendo: para que una nación sea libre, no debería mantener a otras personas bajo el yugo de la esclavitud. 20 años después, el príncipe de Moldavia, Grigore III Ghica, emitió una declaración para la liberación de los esclavos. Después de la abolición de la servidumbre, Grigore escribe un decreto para la abolición de la esclavitud, pero sin aplicación. En su ley de 1817, el fanariota Scarlat Kalimaki declara que la esclavitud va en contra de la naturaleza del hombre, pero que está justificada, sin embargo, porque durante años se ha practicado y no hay forma de cambiarla. Esta ley de practicar con posibilidad. Hubo boyardos que comenzaron por su propia iniciativa a liberar a sus esclavos, como John Campidano en 1834. En 1844, el escritor, el poeta Vasile Alexandri libera por propia iniciativa a sus propios esclavos y escribe en Propășirea, un periódico donde era codirector con Ion Ghica, la poesía ardiente de Celebro, que se puede leer en la exposición, en traducción es española y inglesa. De Celebro, día bendito, día santo de libertad, y anuncia: muchos siglos de sufrimiento han pasado con tormenta, degradándose en piedad las cabezas de una nación en condenación, pero el romano de su mano rompe la cadena de esclavitud, y el gitano libre hoy se despierta en felicidad. Y debo decir que cuando hablo de esclavitud en Rumanía, empezó mi ponencia con el papel de Vasile Alexandri para ganar la simpatía o por lo mismo la no agresión de los rumanos. Y después puedo hablar de la verdad. Es importante saber presente. En el mismo año, Ghica plantea en Țara Românească del sur un proyecto de emancipación de los esclavos, lo que correspondía por una parte a las nuevas ideas venidas del occidente, pero también a nuevas condiciones económicas y el empiezo de la mecanización. Cuando hay mecanización, los esclavos son más caros que rentables. Entonces, todo eso es ligado con la economía. 47, emancipación de los esclavos de monasterios. Aquí tengo el documento en el rumano. Despre regularirea țiganilor Sfinții Metropoli, a episcopilor și a tuturor mănăstirilor. En el año siguiente, jóvenes boyardos estudiantes en París participaron a las manifestaciones. Interesante, los boyardos que tenían esclavos estudiaban en París, unos hijos, y participaron al movimiento de abolición de la esclavitud en Francia, los primeros, y regresando a Rumanía, abolizaron también en Rumanía. El mismo año, a la proclamación de islas anunció la liberación. Es también documento que tengo. Fue olvidado, fue perdido más de un siglo. Este oso lo ha
el contrario. Sí que dice, aquí hay un zoom, en los 20 puntos de la decisión, desobediencia y ganador prendes tu cubrir. Es decir, liberación de los gitanos por compensación, pero no compensación a los esclavos, compensación a los dueños. En 49 lleva la ocupación rusa en Moldavia y Turquía en Tsaroromoniask. Y hay restablecimiento de la esclavitud en los dos principales. 505, 23 de noviembre, abolición de la esclavitud en Moldavia, y 8 de febrero de 56, abolición en Tsaroromoniask. Pero eso no fue el fin de los sufrimientos de los romanos. Durante la esclavitud, los romanos eran un nicho económico, no tenían personalidad política o legal. Los esclavos liberados adquirieron la personalidad política y legal, pero se vieron rechazados en la periferia de la vida económica moderna, mientras sus dueños eran indemnizados. Señalemos un acontecimiento reciente. El 19 de febrero, en 2016, el primer ministro Dacian Cholos reconoce oficialmente por fin la realidad de la esclavitud y la situación marginal de los romanos que ocurren de la secuela. El día siguiente, un plato conmemorativo es develado en el monasterio, creo que está en uno. Sí, está la poesía en el original. Y así la traducción en romano también. Ușarasul divers gaptacu, devlecanu divers emistimascu, tu sa vostra finescu prunedu desa ande romunosco ogime. Eso son las últimas etapas. Otra cosa. Se puede constatar que hemos dejado en camino un montón de temas. He enumerado muchísimos temas y no he hablado de Stefan Rasman, no he hablado de dónde viene la práctica, un poco, pero no bastante. Y os aliento a estudiar, y ya que me alegrará de comunicaros mis archivos y a reflexionar con vosotros sobre las secuelas actuales de esta esclavitud, que no están lejos. En una presentación a Roma de Rumanía, Migrantes en Francia, al sitio de Anul, cerca de París, uno de los mayores intervino para decir que se recordaba de ancianos cuando era niño, quienes hablaban de esclavitud como algo que habían conocido. Es aportador de mano, aportador de generación. Debemos pues luchar duro, que no se repita la historia. Por supuesto, no en las formas de entonces, sino tampoco en cualquier otra forma más o menos parecida. Eso.